Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos dedicado a la educación, el arte de educar. La educación es algo esencial en nuestra sociedad actual y por eso le hemos dedicado este espacio. Y con nosotros vamos a tener a un experto en este campo que es el señor Abdelkader Masrin. Bienvenido con nosotros, Abdelkader. Gracias, assalamu alaikum. Abdelkader Masrin es el director del Centro Murafaka y experto en acompañamiento psicopedagógico y formador en disciplina positiva para padres. Entonces, bienvenido con nosotros. Inshallah vamos a hablar de la educación tanto desde el punto de vista islámico como la educación moderna o contemporánea. Abdelkader, danos una definición de la educación en general. ¿Qué significa educar? En nombre de Allah, misericordioso, clemente y compasivo, la paz, la bendición sean con mejor sus mensajeros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. La educación es esa gran oportunidad de acompañar al ser humano o al individuo a ser feliz. A ser feliz. En el latín, educar quiere decir extraer, formar. En árabe, tarbiya quiere decir numu wa ziyada, que es un progreso y desarrollo, Un crecimiento. crecimiento. Sí. Y también en árabe se dice que es un cambio en el corazón y en el cerebro. No hay educación si no se educa al cerebro y al corazón. Averroes definía la educación ese proceso de acompañamiento del individuo para descubrir y desarrollar sus capacidades espirituales, emocionales y sociales. Es una educación integral. Esta es el medio y el fin. Sí. Es para llevar al ser humano a la excelencia humana a través de la educación. Sí, usted ha mencionado que la etimología, digamos, de la palabra educación desde el punto de vista del idioma latín, ¿no? Significa más bien extraer algo ya existente en el ser humano, algo ya existente en el niño. Se parte de que existen unas facultades, unas capacidades ya existentes en el niño y el arte de educar simplemente es el arte de extraer esas facultades ya existentes. Se puede hablar también y conectar este concepto con el concepto de fitra en Islam, ¿no? Que el niño ya nace con unas facultades y unas capacidades preexistentes y que el buen educador es quien sabe extraer y hacer florecer mejor esas cualidades, ¿no? Los expertos musulmanes antiguamente decían que la educación es de dentro a fuera. La única cosa que es de fuera a dentro es la ley divina, el wahi. El wahi es de fuera a dentro. El wahi no se reflexiona ni tiene predisposición al error. Sin embargo, la educación, la que es de dentro a fuera, tiene predisposición al error. Por eso muchos ahora, por ejemplo, el ser humano cuando nace, ya nace toda la información en él. Solamente nosotros, los individuos, acompañamos. Entonces acompañamos a extraer. ¿Qué pasó en los últimos 150 años? ¿O qué pasó incluso también, tanto el mundo occidental como el mundo musulmán? Que la educación ha cambiado de dirección. Ha estado de fuera a adentro. Y eso es la presión. Eso no es acompañar al individuo, sino presionar al individuo. Y por eso hoy venimos a corregir ese concepto y bien dicho, como ustedes habéis, como hemos puesto el nombre, el arte de educar, la gente tiene la educación como algo disciplina, como rigidez, como, sin embargo, hoy mismo educar es un arte. Es un arte. Conlleva mucha creatividad, ¿no? Mucha creatividad, por supuesto. Exactamente.
ha hablado de que la educación tiene ese doble sentido, ¿no? Desde dentro hacia afuera, y hoy en día se entiende de manera equivocada como una información que se inculca desde fuera hacia adentro. Al hablar de este doble sentido, ¿cuáles son los factores o los actores que juegan un papel dentro del proceso educativo, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en el Islam siempre responsabiliza a los padres. Responsabiliza a los padres como educadores. Luego responsabiliza a los profesores. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam era nuestro maestro y es el maestro de todos. Nosotros tenemos la materia prima, que es Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al día, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, formaba al padre, formaba al profesor y formaba al niño. Era como, digamos, hoy mismo, como estamos contemplando el mundo, hay tanta formaciones para los niños, otras formaciones para los profesores y otras formaciones para los padres. Nunca en la humanidad hubo tanto como ahora. Sin embargo, el Nabi sallallahu alayhi wa sallam lo hacía al día. Es decir, no podemos... el entorno influye mucho. Sí. El entorno influye mucho, pero el entorno más influyente es la familia. Los primeros en la familia, luego el colegio, la sociedad y los medios de comunicación. Los que más son el entorno de un niño. Sí, el entorno se puede entender de forma diferente, quizá dependiendo de la edad del niño también, porque el niño en una edad temprana, su entorno inmediato, pues se reduce a lo que son los padres, ¿no? El padre y la madre, ¿no? Pero según va creciendo, se abre a nuevas esferas, nuevos círculos, nuevos entornos sociales, ya con la entrada a la escuela, la escolarización, etc., se va ampliando, digamos, ese entorno. ¿Es correcto esto que digo? Hace 4 o 5 días hubo un congreso aquí de la educación en Madrid, organizado por Telefónica. Yo estaba invitado a este congreso para asistir. Había el filósofo español Fernando Savater, decía que la educación es para preparar al ser humano a ser feliz y como una forma de fortalecer la ciudadanía y la inteligencia grupal o colectiva. De esta forma, la educación es una inversión, no un gasto. La educación es una inversión. Nosotros no sabemos cómo es el futuro, pero sabemos quiénes son sus dueños. Son nuestros hijos. Entonces, para preparar el futuro hay que prepararlo ya. Es muy importante educar para vivir. Educar para vivir y no para la empresa. La educación hasta el momento ha estado dirigida una educación mercantil, no una educación dirigida a la familia ni para ser feliz. Por eso es muy importante algunos términos y algunos conceptos cambiarlos. Cuando se cambia un poco de visión, se ven las cosas claras y los objetivos también se cambian. Sí, al hablar de estos entornos diferentes en el que se lleva a cabo el proceso o la operación de educar a los niños, se puede hablar de que la educación empieza por los padres, es decir, es importante o esencial educar primero a los padres para que estén capacitados a tener unos hijos y a darles una educación apropiada a esos hijos. Es decir, la educación realmente no empieza con los niños, sino que empieza con los padres. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Sí. Muchos, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Singapur, Japón, hay escuelas de padres. Hay escuelas de padres. Ya existen hace mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo pertenezco a la disciplina positiva, entonces tiene escuela para padres. Es decir, la prioridad ahora, si por ejemplo estamos trabajando con el niño y sin embargo nuestro trabajo de 1 mes o 2 meses, los padres nos lo rompen en media hora. Entonces la prioridad es trabajar los padres.
ayudar, acompañar a los padres como acompañar a sus hijos. Eso es lo que te comenté de que el Nabi sallallahu alaihi wasallam, esta escuela de padres la tenía en el terreno, la dimensión social. Al día el Nabi sallallahu alaihi wasallam hacía 3 formaciones. Hablaba con niños, hablaba con sahaba como profesores y hablaba con los padres. Algunos padres le corregía tanto el comportamiento suyo en cuestión de amor como acompañar a sus hijos. Él era paralelo. No, por ejemplo, todo se llevaba a la vez, como hoy día estamos llevando estas formaciones a la vez. Es primordial y aparte es tener una prioridad grande, educar a los padres para educar mejor a los hijos. Es algo, como decía Einstein, no puedes arreglar un problema con la misma mentalidad que has provocado el problema. Tienes que cambiar la manera de pensar y la manera de la metodología. La educación hasta el momento, en los 150 años, como te comenté, los 150 años, era una educación dirigida a la empresa nada más. Una educación mercantil, ignorando. Sin embargo, el Nabi sallallahu alaihi wasallam decía, el din hay que verlo de todos los lados. Y la educación hay que verla de todos los lados. El ser humano es integral. Era una educación, solamente educaba el cerebro. Sí. No era una educación que educaba el corazón, solamente de aquí a aquí. También las propuestas de la educación eran, todas las propuestas venían de fuera. Sin embargo, la educación es de dentro a fuera. Yo personalmente creo que la educación va a cambiar. No va a cambiar el mundo, pero va a cambiar a la gente que cambie el mundo. Es decir, tiene esa capacidad o ese poder transformativo, tanto al transformar nuestra realidad como a transformarnos como personas. Una cosa muy importante acerca de esta mentalidad que usted describe como mercantil, ¿no?, o consumista, se puede decir, es que en las sociedades tradicionales, hablando de sociedad musulmana, o también en otras sociedades como en ámbitos como el cristianismo, el budismo, etc., se ve a la educación como un vehículo para formar a un ser humano. ¿Cómo hacer del niño un ser humano mejor en todos los aspectos, no solo en un aspecto intelectual, sino que también en un aspecto ético, moral, etc. No obstante, en la educación moderna se puede decir que se ha reducido la educación a unas esperanzas de encontrar un trabajo nada más. Es decir, se educa simplemente para formar a la persona y para que la persona pueda incorporarse al mercado laboral. Entonces, cuando ese mercado laboral falla también la educación, porque esas esperanzas del niño, del adolescente, etcétera, se vienen abajo. ¿Nos puede hablar de este tipo de fallos, este tipo de deficiencias que tienen no solo la educación, sino la forma de ver la educación desde el punto de vista contemporáneo o moderno? En el Corán hay una aleya que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que le pide a Allah que mande un mensajero que enseñe y purifique y que enseñe el hikmah. Eso Sayyidina Ibrahim le pide a Allah. En la siguiente hoja, en Surat al-Baqarah, Allah habla: hemos mandado un mensajero que purifique, luego enseñe, luego el carisma, que es la sabiduría, que es el hikmah. Para nosotros en el Corán hay dos educaciones. Es diferente la educación que la enseñanza. Y aquí lo que menciona el Corán es el tezkiya. El tezkiya es la purificación. Y luego, cuando uno está purificado, viene ta'lim, lo que es la enseñanza. Hoy, ese término de tezkiya lo he comentado yo hace un mes con un investigador español y que es el director de
es también responsable del máster de inteligencia emocional en la Universidad de Barcelona, uno que ha sacado de la educación emocional, el término de educación emocional, que es otro término diferente al término clásico que teníamos. Yo le comenté que nosotros antes se purifica uno y luego se le enseña. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando pidió a Sidna Ibrahim, lo corrigió en la segunda hoja, en el Baqara, lo puede ver cualquiera. Está antes el tezkiya que el ta'lim. ¿Qué ocurre? Dice uno de nuestros, el Kurdi creo, un sabio, comentó de que cuando una persona no tiene tezkiya, y solamente le han enseñado, es más peligroso para la sociedad que una persona que no sabe nada. ¿Por qué? Porque es un inteligente manipulador. Es un inteligente tirano, que puede hacer daño a la sociedad. Por eso es muy importante ese proceso. Hoy mismo están hablando las teorías, todas las que están en hoy, en cuestión de educación emocional, inteligencia emocional, inteligencia múltiple, todas están en tezkiya, en la palabra tezkiya. Es decir, el mismo concepto, pero con diferentes palabras. Es el mismo concepto. Yo comenté con ellos y para nosotros es el mismo concepto. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, el Nabi sallallahu alaihi wasallam dice, Ana ru'yatu, yo soy la visión de mi madre, Ana ru'yatu ra'atha ummi, wa basharat, una profecía, ¿no? La profecía, claro, era el ru'ya de su madre, luego la petición de Sidna Ibrahim y también Basharat Sidna Isa. Jesús, ¿no? Jesús. Entonces, el Nabi sallallahu alaihi wasallam empezó, Sidna Ibrahim cuando pidió a Allah, Allah aceptó la petición de Sidna Ibrahim de que mandase un profeta. Pero en la siguiente hoja le corrigió. Está antes de tezkiya que ta'lim. ¿Cómo es en la primera hoja? La primera hoja pidió Sidna Ibrahim, le pidió a Allah que mandase un mensajero, les enseñe y luego les purifique. Y es al revés. Viene la purificación, luego la enseñanza. Justo después Allah corrige este concepto. Que está antes la purificación que la enseñanza. Hoy mismo, ¿por qué? También se puede hablar desde un punto de vista educacional islámico de tahliya qabl tahliya, ¿no? Así es, eso es. Por ejemplo, cuando una persona se educa, por ejemplo, emocionalmente mal, la niñez, como se han educado hasta el momento, en todo el mundo, luego este hombre puede llegar a ser un ingeniero en una empresa, o puede llegar a ser una persona, por ejemplo, un líder, sin embargo, emocionalmente no está bien. Esa persona perjudica a la empresa, a la sociedad. No tiene el concepto de educación emocional y el concepto de educación clásica es totalmente diferente. Sí. Se puede hablar de que el Islam ve la educación y, en otro sentido, el conocimiento o el saber, que habría que ver la diferencia entre conocimiento y saber, el ma'rifa y el ilm, ¿no? Es diferente. Es diferente también. Pero el Islam ve el conocimiento como una herramienta que le da poder al ser humano, es decir, le da un cierto poder. No obstante, si ese ser humano no ha llevado a cabo ese proceso del que habla, que es el proceso de la purificación, el tezkiya, ¿no? Es un concepto muy conocido desde el punto de vista islámico. El tezkiya, entonces ese poder que ese ser humano obtiene mediante el conocimiento puede ser usado con fines poco honestos o incluso perversos en algunas ocasiones. Es verdad esto, ¿no? Por supuesto. Ahora mismo, por ejemplo, casi todos coincidimos, sobre todo con los expertos, tanto en España como en el mundo. En Inglaterra hay una asociación que se llama ALIVE, que es Asociación Educación en Valores, enseñar los valores en la escuela. En América hay otra asociación de valores, los valores en la escuela. Claro, la educación emocional va con la educación en valores. El caos que hemos llegado hoy día
el caos mundial, es un caos de valores, es una crisis en valores. No es una crisis económica, es una crisis en valores. Hemos llegado a este caos porque hemos pensado de una manera y esa manera nos ha llegado a este caos. Ahora tenemos que cambiar la manera de pensar. Lo que tenemos que hacer es volver el ser humano a su identidad. Teníamos un problema que hemos apartado el ser humano de su identidad. Entonces le tenemos que volver a su identidad. No vamos a descubrir valores nuevos, no. Vamos a descubrir, a sacar los valores que tiene el ser humano. Por eso ese término lo están utilizando en muchos sitios, educación en valores, educación emocional. Claro, es para educar el corazón, porque lo que te comenté, un sabio había hecho 3 pruebas, había hecho 3 frascos y con el tezquía ha traído un frasco de una persona que ni tiene tezquía. O sea, muestras, ¿no? Muestras, sí, para mostrarnos ni tiene tezquía, ni tiene nada, un frasco, es una persona, y la ha llenado de agua, y esta agua es turbia, totalmente negra. Luego ha traído otro frasco, y es una persona que tiene tezquía y tiene enseñanza. Es agua pura. Luego ha traído otro tercero, no tiene tezquía, pero tiene enseñanza, que es agua blanca, pero un poquito tiene un poquito de impurezas. Comentó que el que tiene un poco de impurezas es más peligroso para la sociedad a este que no tiene nada. ¿Por qué? Porque este puede ser líder, o puede ser influir y le sigue mucha la gente. Aquel que es ignorante lo sabemos que es podrido. El agua turbia se puede ver que es turbia y no se bebe al final, pero el que tiene la apariencia de pureza, pero en realidad contiene impurezas, puede llamar a engaño a mucha gente. Si te parece, Abdelkader, después de una pausa, inshallah, hablamos de esta educación en valores, hablamos de la crisis en la que ha caído la educación contemporánea. Se puede hablar de una crisis real en muchísimos países muy desarrollados, se pueden considerar como muy desarrollados, pero hablaremos de todo esto y de algunas soluciones posibles de estos problemas después de una pausa. Volvemos en un segundo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo. Hemos dejado la tertulia en que existe una crisis innegable de la educación moderna y queremos ver algunas de las soluciones posibles que se pueden sugerir para enmendar esta situación en la que ha caído o han caído muchas sociedades modernas. Abdelkader, hemos quedado con este punto. ¿A qué se debe la crisis en la que viven las teorías educacionales modernas, ¿no? Como he comentado antes, los últimos 150 años, el hombre no ha estado al servicio de la familia, ha estado al servicio del mercado y de la banca y del mercado. ¿Qué ocurre? Que el sitio adecuado, hoy día, el sitio adecuado de la gente es el mercado, no es la familia. En estas teorías que había, claro, hemos llegado a este caos con un pensamiento. Ese pensamiento era el valor central, el dinero. Y no la persona. No la persona. Los países que se han desarrollado, por ejemplo, entre ellos Alemania, Japón, por ejemplo, Singapur, algunos países que se han desarrollado no han invertido en economía, han invertido en el ser humano. Han invertido en el ser humano. Desarrollar un país no es invertir en economía, es invertir en el ser humano. Porque Allah subhanahu wa ta'ala cuando creó Sidna Adam, le dejó toda la información en su cerebro. Le dejó. Luego vino Allah subhanahu wa ta'ala y hizo una demostración a los ángeles. Entonces le dijo, diles sus nombres. Una de las cosas que los ángeles se han inclinado a Sidna Adam, no por el material, por el cerebro que tiene, por la metodología que tiene. Eso, la definición de las cosas, desde que Allah subhanahu wa ta'ala la hizo a Sidna Adam, va a quedar hasta el juicio final. Cada X tiempo
el ser humano va a definir las cosas. Definición, definición, hasta el juicio final. El primer aprendizaje, el que hizo Sidna Adam, es decir los nombres de todas las cosas. Por ejemplo, a los ángeles. Y inclinaron no por el material, por el cerebro que tiene, por el valor del ser humano. Lo que hemos perdido, el valor del ser humano, y por supuesto hemos perdido el valor a la vida. Claro, como es el valor central, es el dinero, sigue siendo, estas teorías siguen fracasando y nos ha llevado este caos. Nos ha llevado este caos. El edificio no tiene ningún valor si el contenido es podrido. Y el contenido es el ser humano. Se puede decir que la educación en muchas sociedades, salvo algunas que han, digamos, han cambiado de paradigma educacional, como has mencionado, algunos países como Alemania, Japón, Singapur, etc. Se puede decir que muchos países que realmente viven una crisis educacional. Se puede hablar de Estados Unidos, que tiene una crisis en sus instituciones, tanto de educación más básicas, es decir, infantil, escolarización de los niños, etc., hasta las instituciones de la alta educación o la educación superior, ¿no? Pero se puede decir que esta crisis también se debe a que se ve la educación como un bien consumible, es decir, tanto la educación, la sanidad y otras cosas esenciales para una sociedad, digamos, sana en lo físico y en lo mental y en lo espiritual también. Se ven como un mercado. La educación está manejada por diferentes lobbies que intentan comercializar unos productos a unos padres que realmente lo que quieren es educar a sus niños, pero les intentan convencer de que el paradigma actual es la manera mejor para educar, mientras que en realidad ellos sirven unos intereses comerciales suyos, una agenda suya, ¿no? Pero tanto el Islam como estos países más desarrollados ponen otro énfasis en el ser humano y no en lo material, ¿no? Esto más o menos resume la problemática o los problemas en los que han caído las sociedades occidentales, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora con el cambio que tenemos es apartar, como pensábamos antes. Para adquirir cosas nuevas hay que apartar, lo que dijiste tú antes, el tajliya. Claro, apartar tanto en pensamiento, en todo, para vaciarnos de toda la metodología que teníamos para probar otra metodología, porque aquella nos ha llevado al caos. Ahora, educar por la vida, no educar por la empresa. Educar por la vida. Sí. Japón, cuando le ocurrió el problema, cuando les atacaron y todo, no han preguntado los americanos son malos, no, han dicho ¿por qué nos han atacado? Somos vulnerables, ¿por qué? Entonces han protegido todas las metodologías educativas y han empezado a invertir en el ser humano. Una de las cosas que ha desarrollado Japón, por ejemplo, en cuestión de los valores en la empresa, tenían las 3 Cs, que es la comunicación, confianza, colaboración. Estos valores los desarrollaban en la familia, luego de la familia se pasan a la sociedad, luego de la sociedad se pasan a la empresa. No es una cosa, por ejemplo, de un día para otro. ¿Qué ocurre con nosotros los musulmanes? Los musulmanes durante varios siglos estamos estancados en la información. No traemos conocimiento, traemos información. Para nosotros el Islam y el Tarbiyah es transportar información. Sin embargo, no es eso. Sin embargo, es provocar conocimiento. Porque es diferente. Estimular. Estimular. Es diferente. Información a conocimiento. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que el conocimiento no es lo mismo. Quien sabe dónde está el tesoro, el sabio no es quien sabe dónde está el tesoro. El sabio quien va y lo saca. No es suficiente que sepas el tesoro.
Porque la información no tiene ningún valor si no hay acción. Sí. Por eso Malik ibn Nabi, un filósofo e incluso sociólogo argelino, comentaba de que los musulmanes cuando piensan en decir, no piensan en hacer. Sí. Claro, tenemos problemas con la acción. Sin embargo, el Nabi sallallahu alayhi wa sallam comentó un día a Mu'adh ibn Jabal, le dijo sobre un hadith, era que si no sobre el tawhid, y claro, le dijo la un hadith unicidad sobre la unicidad de Allah. Sí. A Mu'adh ibn Jabal le digo a la gente, dijo el Nabi sallallahu alayhi wa sallam, no lo digas, porque si lo digas, confían y no actúan. Siempre para el Islam ha sido importante al lado teórico, el práctico. De hecho, tenemos en este aspecto Muhammad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que era el maestro y veíamos toda su vida. Lo que pasa que nosotros, mucha gente, cuando ven Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lo ven Nabi sallallahu alayhi wa sallam el final. No se fijan los detalles, se fijan los decretos. Cogen la información que le interesa de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. No cogen el modelo de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cómo trataba a los niños, cómo aguantaba, qué paciencia tenía, qué valores tenía. Cómo incentivaba la autoestima. Cómo la autoestima, sí. Muchas cosas, cómo lo querían hasta sus enemigos. Por supuesto. Claro, el liderazgo que tenía el Nabi sallallahu alayhi wa sallam es totalmente diferente al liderazgo que existe hoy. De los musulmanes, totalmente. De hecho, yo estuve con un congreso, te comento, estuve en un congreso en Lérida de la inteligencia organizacional de las empresas y me encontré una neuróloga australiana que era Silvia Damiano. La encontré y estuvimos hablando del liderazgo. Le comenté que nuestro profeta hacía el liderazgo con amor, no con autoridad. Me dijo, eso estamos haciendo técnicas, me dijo en Australia, que el leadership no tiene autoridad sobre el resto, comprende el resto y es uno de ellos más. La educación, la que hacía el Nabi sallallahu alayhi wa sallam, no es una educación de arriba a abajo, es una educación de igualdad, al mismo nivel. Esa es la confusión. Por eso tenemos, por ejemplo, muchas veces comento con los hermanos en que son la autoridad no es un objetivo. La autoridad es un resultado. La autoridad es justicia. Es justicia. Lo que hacía el Nabi sallallahu alayhi wa sallam era justicia. De hecho, muchas veces discutían con el sahaba y le preguntaban, ¿eso es tu opinión o la ley divina? El Nabi sallallahu alayhi wa sallam decía, no, mi opinión. Entonces, como decía que era mi opinión, cedía más, porque tanta libertad que tenían sahaba, hasta incluso decir eso al profeta. Cuestionar incluso. Cuestionar eso, ¿era tu opinión o es ley divina? Sí. Incluso algunas de ellas había dado la razón a Aisha, había dado la razón a Umar ibn Khattab. Sí. Esa es el secreto de aquella educación es una educación de igualdad, no una presión de arriba a abajo. Es acompañamiento, como hemos mencionado al principio, que como te dijiste tú, sí, experto en acompañamiento. Entonces el acompañamiento hoy día es fundamental. Sí. Y este es uno de los aspectos negativos que se le pueden achacar a la educación en muchas incluso universidades, que el profesor se presenta como el docto, la persona con autoridad ya de entrada, ¿no? Y el docto tiene una similitud incluso etimológica con dictador, ¿no? Una persona que te dicta lo que tienes que absorber y lo que tienes que consumir, mientras que sus palabras no son cuestionables, incluso son casi sagradas. Y eso no es el paradigma de educación desde el punto de vista islámico. Incluso la forma en que se presentan las aulas en muchas universidades, muchos colegios, etc., es que el profesor está un poco por encima de los alumnos y los alumnos están dirigidos hacia el profesor como receptores, no son emisores, ¿no? Solo receptores. Mientras que en la educación tradicional islámica realmente se llevaba a cabo la educación no de ese modo de emisor-receptor, sino en un círculo,
¿no? La forma circular conlleva esa idea de igualdad y al mismo nivel, ¿no? Y entonces incluso la forma de sentarse, etcétera, transmitía esa igualdad, ese respeto y ese doble sentido en el que va el saber y la información, que es receptores y emisores al mismo tiempo, ¿no? Uno de los triunfos de la educación en Finlandia, que el profesor es un recurso más. Es decir, nosotros decimos, pedagógicamente hablando, dentro del aula, quien tiene que morir es el profesor, los que tienen que vivir son los alumnos. Sí. Nosotros al revés. Nosotros al revés. ¿Por qué? Porque el profesor está lleno de complejos. El profesor lleva una educación y está proyectando esta educación que lleva, que es de arriba abajo. Hay un exceso de autoridad. Hay un exceso de autoridad. La disciplina no es hacer miedo a la gente, ni exceso de autoridad, porque vas a producir una falsa obediencia. Vas a producir una falsa obediencia. Por eso, en Finlandia, uno de los grandes éxitos, y es uno de los países que lleva la educación, creo que es el número 1 mundialmente, el profesor no habla mucho. Sí. Todo lo mínimo, ¿no? el mínimo. El profesor es un recurso más. Los que realmente tienen que vivir el aula son ellos. Y lo que hemos hecho nosotros, y tanto también españoles, aquí también en la educación clásica, porque en España, por ejemplo, en comparación a Finlandia, en Finlandia no hubo cambios políticos en 25 años, sin embargo, la educación en España hubo muchos cambios. Luego estamos hablando de un país que colaboró un país que estuvo las dos guerras mundiales, luego también tuvo la guerra civil española, luego los 40 años de la dictadura. Es normal que tengamos algunos resultados de esa educación, exceso de autoridad, de arriba a abajo. Claro, es normal, como la teníamos nosotros los musulmanes, es la educación tradicional. Sin embargo, la educación que queremos, la educación por igualdad, es al mismo nivel. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña una cosa muy importante. Cuando Adam en el paraíso habló, Allah subhanahu wa ta'ala dialogó con él. El creador dialogando con Adam, a pesar que sabiendo que se había equivocado. Entonces esa es la educación de igualdad. Sí. Subhanallah, incluso Allah subhanahu wa ta'ala mantiene ese diálogo con Adam alayhi salam. Muchísimas gracias. Se nos ha hecho muy corto este encuentro contigo, Abdelkader Masri. Muchísimas gracias por esta valiosísima información que nos has dado. Y inshallah, en el próximo episodio seguiremos hablando de la educación desde el punto de vista islámico esta vez. Es decir, cuál es el paradigma islámico y cuál es el camino a seguir que nos marca tanto el Corán como la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. En este episodio hemos mencionado algunas pinceladas de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, pero seguiremos hablando de este tema con un poco más de tiempo y un poco más entrando en detalles, inshallah. Nos vemos, inshallah, en el próximo episodio. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.